una industria de la extorsión en el Callao. ¿Quiénes están detrás de este asesinato cuádruple en el Callao, en esta combi? Los gallegos. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto tenemos a la presidenta Dina Boluarte hablando, llenándose la boca con esta nueva figura que ha acuñado Palacio de Gobierno, terrorismo de imagen, ¿no? Apuntando a la prensa que la investiga, apuntando a la prensa que también pone los reflectores sobre esta situación que está desangrando al país, que es la inseguridad ciudadana con la que aparentemente ni el ministro del Interior, ni el Congreso, ni el Ejecutivo dan pie con bola, incumpliendo con el deber fundamental de cualquier gobierno en un Estado de Derecho, que es proteger la vida de sus ciudadanos. Y mientras tanto, ¿qué hace el Congreso? El Congreso se resiste a derogar esta norma que lo único que hace, y hay que decirlo bien claro, lo único que hace es blindar, proteger a aquellos políticos corruptos que no serán alcanzados por la ley de crimen organizado. Eso lo tenemos claro. ¿Cuánto nos cuesta todo este tema de la extorsión? 6.000 millones de soles al año, 3.5% del PBI. ¿Cuánto nos cuesta la paralización? Porque transporte paró y en solidaridad los grandes mercados de abastos, Barra, Mesa Redonda. Y no solamente por solidaridad, sino porque también a ellos los están extorsionando y también los están matando. Bueno, 114 millones de soles han sido las pérdidas estimadas en una paralización a la que la ciudadanía ha entendido que tiene que solidarizarse, porque todos vivimos con la inseguridad y el miedo a que vengan cuando estás estacionado, esperando que alguien baje porque fuiste a recogerlo, que se te metan en el carro, que te encañonen y que te maten por la cartera, por el celular. Así están las cosas. Ejecutivo y Congreso en una complicidad desfachatada, francamente, queriéndonos vender que la figura de terrorismo urbano es la solución mágica para todos nuestros problemas. Angélica Villegas. El aterrizaje de un vuelo en el concurrido puerto del Callao era la trágica melodía en la escena de un crimen que graficaba el hallazgo de 4 cuerpos dentro de una combi en pleno estado de emergencia. Un sicario camuflado entre los pasajeros de este transporte había disparado directamente y múltiples veces al chofer y la copiloto, quienes eran pareja, falleciendo a la vez un policía que había intentado repeler tamaño ataque. El asesino estaba como un pasajero normal y le dice a la combi que baja en una esquina, baja y es donde empieza a disparar, ¿no? Mi papá nadie me lo va a devolver, nadie me lo va a devolver. Si hubiese sabido que era el último día que lo iba a ver, antes de que pasara todo eso, lo hubiese abrazado y le hubiese dado un beso. Los gritos desconsolados de los familiares resonaban en el aire, mientras la noticia de la masacre se propagaba como un reguero de pólvora. El destino tejió una macabra ironía. Este video familiar es grabado 1 hora antes de la tragedia. El policía en retiro de 62 años, Luis Felipe Vidal, era registrado en la salida del funeral de su cuñado, junto a su hija mayor, quien recuerda cómo fueron sus últimos días. Mi papá era una persona alegre, jovial, era el alma de la fiesta, era muy conocido allá. Mi papá trabajaba años dando un mercadito acá en El Rey, en el Callao. Las personas lo han querido un montón, era muy bailarín, muy coqueto, muy jovial, muy querido por toda la familia. ¿Qué te comentaba tu papá a raíz de que era un policía retirado y cuidaba los mercados del Callao sobre la inseguridad que se estaba viviendo en el país? Claro, nosotros siempre nos decía que nos cuidemos. Hace poco es algo increíble, ¿no? Que muriera ya como despidiéndose, hablaba con mis primos, con mis tíos, con sus hermanos, con sus sobrinos, que nos cuidáramos de los cupos. En el video, la familia Felipe planifica su regreso en diferentes vehículos a casa luego del funeral, pero una combi estaba a punto de convertirse en la tumba del patriarca. Aquel día los hijos del policía en retiro Luis Felipe lo dejan acá porque habían salido de un velatorio y apenas pueden lo embarcan en un taxi porque ese era el único medio de transporte que este policía tomaba. Estaban seguros que regresaría a su casa inmediatamente.
resulta que el taxi presumen que no habría querido llevarlo a su casa y es por eso que embarca justo en este punto una combi. Nosotros lo hemos embarcado en un taxi. Nosotros hemos bajado y él se ha quedado en el taxi porque, entre comillas, ese conductor lo iba a llevar a su casa. Quizás no ha querido ir y es donde mi papá se paja y toma esa maldita combi donde pasa todo esto. En un mundo virtual, la joven peruana Yosmery Vilches, fan en redes de la novia de Chucky, construía su imagen de chica ruda, adornando sus selfies y videos con stickers de armas. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo papi, dándote lo que te toca. Un maquillaje intenso, tatuajes oscuros y una predilección por el negro dominaban sus redes sociales. En muchas de ellas aparecía junto a su pareja, el extranjero Eduardo Carreño, un amante del vallenato que solía grabarse en extraños rituales a bordo de un automóvil en movimiento o satanizando una moto, en lo que parecía una macabra despedida. Te sueño a mi lado contando estrellas. Los investigadores han puesto sus ojos en Yosmery y Eduardo. Eran un escaparate de una vida idílica en redes sociales, pero detrás de las sonrisas y corazones se ocultaba una trama mucho más oscura. Esa noche ambos se convirtieron en protagonistas involuntarios de una tragedia, cuando Eduardo manejaba la combi que había abordado el policía en retiro Luis Felipe Vidal y donde curiosamente su enamorada Yosmery acompañaba al conductor en esa jornada laboral como copiloto. Pero ellos no eran los únicos. Un peligroso hombre se había camuflado entre ellos como otro pasajero más. A partir de aquí, las cámaras de seguridad están a punto de captar un momento escalofriante. La combi se detiene en plena vía pública y una moto de manera sospechosa ya está delante de ella cuadras antes, esperando por alguien. Era el 7 de octubre, pasadas las 11 de la noche, de acuerdo a la versión policial, cuando un sujeto ingresa a un medio de transporte informal en el Callao. Espera la próxima parada mientras conversa con alguien por teléfono. La persona con la que conversa es una moto que lo está esperando afuera. Y en la primera parada de esa combi le dispara al conductor y también a su pareja, una mujer. Y justo en el momento en el que intenta escapar, es interceptado por un policía que se encontraba entre el grupo de pasajeros. Forcejean y se producen disparos que acaban con la vida del policía y de otra mujer más. El asesino, con una frialdad escalofriante, respondió a la agresión, convirtiendo la combi en una trampa mortal. El policía y la funcionaria de migraciones, atrapados en línea de fuego, habían sido alcanzados por los disparos, mientras que sus parientes esperaban al ex efectivo en casa. Mi hijo el mayor me dice, mamita, dice mi tía Yuli que ya llames a mi papito Lucho porque creo que todavía no llega a la casa. Entonces ahí es donde yo llamo a la mamá y su hijo y le escribo y le digo, mira, que mi papá ya llegó. Y ella no me responde y me llama al teléfono y es donde me llama desesperada. Yo no lo podía creer, como te digo, mi papá estaba en un taxi. La cantidad de disparos que tenían Eduardo y Yosmery le indicaba al grupo de policías que la venganza era para ellos y barajaban el móvil de cobro de cupos por la supremacía en la zona donde se desplazaba la pareja. Nosotros como investigadores tenemos otras hipótesis que nos está conllevando a descartar totalmente que este sea un tema de extorsión por los temas de transporte público. Y lo estamos llevando, al parecer todavía, porque se continúa con las investigaciones, a un tema de un ajuste de cuentas. Sin duda en la pesquisa, la moto en el que el sicario hace el trasbordo y luego es abandonada, captando a los asesinos abordando un vehículo negro en la penumbra, se convertía en la pieza clave para llegar a los autores. Hemos detectado el lugar exacto donde abandonan la moto en el cual huyen estos sicarios. Esa moto, la placa, hace unos días ha sido infraccionada con una papeleta al tránsito y que en esa papeleta al cual nosotros hemos tenido acceso hemos podido identificar. En ese momento venía conduciendo la motocicleta, es un ciudadano de nacionalidad venezolana, el mismo que reside en el distrito de Santa Anita y que en el mes de septiembre del año 2023 ha sido detenido por la de Pincri del Agustino juntamente con unos connacionales de esta persona y se le encontró en su poder un arma de fuego,
así como también droga. A mí me intervinieron y en el grupo donde terminaron las otras personas estaba yo. En ese momento nos homologaron el nombre de una banda. ¿Qué banda es tuyo? Los Nuevos Gallegos. En la vida de Yosmer y Eduardo había más de un secreto que por el momento permanece en la reserva policial, ya que las autoridades están muy cerca de dar con el autor material e intelectual. Una realidad nada nueva en otros distritos, donde el entorno de la víctima se convierte en su peor enemigo. En San Juan de Miraflores, un cumpleaños prácticamente termina en tragedia cuando una comerciante denunció haber recibido mensajes extorsivos donde la amenazaban de muerte, no solo a ella, sino al resto de su familia, a quienes tienen identificados a través de redes sociales. A pesar de que San Juan de Miraflores no está entre los 5 distritos con más casos de extorsión, registra hasta la fecha, al menos los conocidos, 2.000 denuncias. Y el 92% de la población, de acuerdo a encuestas de seguridad, se siente totalmente desprotegida. Una humilde familia de comerciantes había decidido emprender en el negocio virtual de vender materiales de papelería, pero alguien muy cercano a ellos les frenó sus planes al escribirle a esta mujer horas antes de cumplir años. Primero me querían hacer un pedido y me dijeron, queremos hacer un pedido para uniformes de colegio. Entonces yo le dije, mi número no se encarga de eso. Le digo, les derivé el otro número para que se puedan comunicar y me dijeron, ok, está bien, con ellos me encargo de conversar después, contigo quiero hablar de montos. Y a mí me dijeron, yo como en ese momento no entendía qué, le dije, y me dijeron, mira amiguita, las cosas son prácticas, te conocemos bien y te tenemos marcando todo lo que haces. 5.000 soles o vas a pagar con sangre, la policía ni ningún padrino te va a cuidar todos los días. Piensa bien lo que haces o vas a entender cuando mis muchachos te visiten a tu familia. Los mensajes que ella y su familia comenzaron a recibir eran distintos. Parecían conocer a cada uno de ellos y tuvieron que pedir prestado dinero para garantizar la seguridad de la humilde casa que se veía amenazada. Tenía mucho miedo. Mi cumpleaños iba a ser con grupo aquí en mi casa y yo lo que fui en ese momento fue a la comisaría más cercana de acá. Fui a pedir garantías, fui a pedir ayuda y la policía me dijo, recibieron mi denuncia y todo lo que podía hacer era de que ellos vinieran a mi casa para que puedan resguardar, ¿no? O sea, cuidar como que el evento en la noche. Decidimos poner lo que son, instalar rejas a ambos laterales de la cuadra, pero no había presupuesto, pues no solamente pusimos lo que son columnas y quedó en stand-by lo de las rejas. Si algo tienen en común las víctimas anónimas que nos cuentan su infierno, es que no revelan cómo lograron deshacerse de sus verdugos. Tampoco queremos conocerlo o hacer eco de ello, pero también coinciden en el hecho de que ninguna medida parece funcionar en la actualidad. Así que desde el Congreso se discute la ley de terrorismo urbano, tipificando los delitos no estipulados en el Código Penal. Cuando asesinan a un mototaxista delante de sus compañeros con el fin de que estos sean víctimas de una extorsión, o por ejemplo, cuando colocan una granada o una dinamita en la puerta de un negocio, de un emprendedor o pequeño empresario en el país, o cuando mutilan el dedo de alguna persona, graban un video y lo comparten con otras personas. Este delito tenemos por supuesto que tipificarlo. Hoy existe la tipificación de los otros delitos, pero en conjunto no, y por supuesto lo que pretendemos es que se castigue con un máximo de cadena perpetua que estamos seguros va a contribuir efectivamente a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que hoy azota nuestro país. Más de 14.000 denuncias de extorsión registró el país entre enero y agosto. 4 asesinatos de conductores. Tan solo en el último mes, la extorsión ha llevado al cierre de aproximadamente 2.600 bodegas solo en Lima Metropolitana. Y se estima que entre 22.000 y 36.000 comercios también han cerrado debido a la presión de las bandas extorsionadoras. Por eso el Perú fue el titular al protagonizar paros de transportistas ante la inseguridad en modalidad de sicariato y extorsión que persigue a las víctimas. Detrás de cada cifra hay una historia de dolor y sufrimiento.
La extorsión es una crisis humanitaria que está dejando una profunda cicatriz en nuestro país. La nueva ley de terrorismo representa una esperanza para las víctimas, pero el camino parece ser más largo de lo que creíamos. ¿Estamos haciendo lo verdaderamente correcto? Y hay que decir las cosas, una presidenta con 5% de aprobación, que es lo más bajo en lo que va de su gestión, no tiene ningún margen para mostrarse soberbia y desconectada de la realidad, con ese discurso en el que se victimiza, ¿no?, acuñando esta frase que es absolutamente antidemocrática como terrorismo de imagen. Terrorismo de imagen, y el Ejecutivo dice que se refieren a los fake news, las noticias falsas que desestabilizan al gobierno, pero que nos queda muy claro que apuntan, como lo vienen haciendo sistemáticamente, al periodismo que viene denunciando la corrupción que le alcanzaría a ella y a su entorno, a su hermano, a su abogado, funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Y colocar los reflectores, esa prensa que coloca los reflectores sobre un gobierno ineficiente, principalmente en el tema del combate de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Medidas efectistas que no dan ningún resultado hasta la fecha. El ministro ha dicho, si no resultan, yo renuncio. El país no le cree a la presidenta Dina Boluarte, el país no le cree a sus ministros, el país no confía en su Congreso. El ministro del Interior tiene 76% de desaprobación, el que dice que renuncia si es que sus medidas no funcionan. El de Economía tiene 72% de desaprobación, el Premier 78%. Las costuras de este cogobierno entre el Congreso y el Ejecutivo, esta complicidad desfachatada, como he dicho, el Congreso tiene 88% de desaprobación y su excusa siempre es: todos los congresos del mundo son impopulares, pero lo que estamos viviendo hoy se lo han enrostrado no solamente los transportistas que han paralizado, sino los gremios que se sumaron, ya lo dije, no solamente de modo solidario, sino porque también son víctimas permanentes de la extorsión. Y lo que creo que está ocurriendo es que ese aletargamiento en el que parecía sumido el peruano de a pie, el bodeguero, el panadero, la de la peluquería, ¿no?, los negocios pequeños, el comerciante informal, el mototaxista, el chofer de combi, ese aletargamiento empieza a despercudirse porque estamos hartos, principalmente las zonas más vulnerables, de tener respirándoles en la nuca al extorsionador que sabe que hoy es el mensaje, mañana lo balean y lo matan. 7 de cada 10 transportistas están siendo extorsionados. El 50% de los 23.000 bodegueros que hay en el Perú están extorsionados. 300 obras de construcción civil están paralizadas o afectadas y supone 1.000 millones de soles en pérdidas. Hasta los comedores populares están siendo extorsionados. Los comedores populares. El Ejecutivo y el Congreso finalmente nos quieren